Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en 30 minutos. Bienvenido. ¿Por qué es tan importante conocer nuestro pasado histórico? Bueno, pues hay un mundo de razones. Sin embargo, hoy no vamos a abundar sobre este tema. Pero en ese sentido, abordaremos la importancia, la relevancia del trabajo que hacen los cronistas de la ciudad en los diferentes municipios, no solo de Veracruz, sino del país. Así es que acompáñenme, hoy está conmigo Pepe Saidén. Pues bienvenido, qué bueno que haya decidido acompañarnos aquí en este espacio en Radio Televisión de Veracruz, 30 minutos. Como ya le comentaba, hoy tenemos un tema que me parece de importancia porque pues finalmente los cronistas de la ciudad en los municipios, ahora hablaremos del estado de Veracruz particularmente, pues llevan un registro de todos los hechos relevantes de la historia del propio municipio. Y de eso bien sabe José Saidén Domínguez, porque ha sido cronista de la ciudad por varios periodos y hoy es cronista emérito de la ciudad de Jalapa, además de que es presidente de Cronistas de Veracruz Asociación Civil. ¿Cómo estás, mi querido Pepe? Bien, ¿qué tal? Buen día. Solidarios. Solidarios como siempre y pues contentos de recibirte aquí en el programa, Pepe, porque además vienes a platicarnos pues conclusiones a las que llegaron en esta reciente reunión que tuvieron los cronistas de Veracruz. Cuéntame un poco cuándo fue y cómo se desarrolló. Sí, mira, como acertadamente dices, la figura del cronista existe en todo el país. Sí. Desde el siglo XIX ya se nombraban cronistas en las ciudades más importantes. ¿Y por qué, como acertadamente dices, es importante la labor del cronista? Porque el cronista se dedica a la microhistoria. O sea, se dedica exclusivamente a su región a hurgar tradiciones, leyendas, figuras célebres, todo el pasado, el rico pasado histórico de cada región, de cada villorrio, de cada pueblo. Y es la manera en que rescatamos el perfil histórico de la nación. Así es. Porque tú no puedes amar, ni puedes querer, ni puedes respetar lo que no conoces. No conoces, claro. Entonces, parte fundamental para poder amar tu sociedad, para poder amar a tu pueblo, para poderlo servir, para evitar tantos problemas que nos está trayendo esa falta de comunicación, esa falta de afecto y esa falta de identificación de los que gobiernan luego con los gobernados, y por esa falta de identificación voy a ver los problemas tan graves que ha surgido en la sociedad. Pues es tan importante que estemos empeñados en que se conozca nuestro pasado histórico para que así nos enamoremos de nuestro pueblo, de sus tradiciones, de sus leyendas, de su gente, de sus personas célebres, y así hacer una cultura de interrelación y poder tener mejores ciudadanos, tener mejores autoridades, tener una mejor sociedad. Un pueblo que no conoce su pasado histórico está condenado a repetirlo. Así es. Entonces es fundamental
que conozcas las raíces, porque quien no conoce su pasado histórico no tiene idea del momento en que vive, ni mucho menos visualiza su futuro, ni hacia dónde se encamina su sociedad. Así es. Entonces las raíces son fundamentales, y en esto la labor del cronista es precisamente ahondar en su estudio y difundirlas. Muy bien. Ahora, te hacía referencia a la reunión que tuvieron recientemente aquí en la capital de Veracruz. ¿Cuántos cronistas asistieron? Bueno, pues un buen número. Resulta que nuestra agrupación Cronistas de Veracruz cumplen estos días ya 20 años de haber sido fundada, con 2 congresos anuales. Entonces, ya son 40 congresos en 20 años. Y bueno, pues Cronistas de Veracruz siempre se ha distinguido por un acentrado cariño hacia el pueblo de Veracruz. Inclusive vamos a los congresos nacionales, hay una organización nacional y hay otra internacional. Asistimos a los trabajos a nivel nacional, a nivel y a nivel internacional, pero a nivel estatal, por ejemplo, el año pasado, en septiembre, tocó el Congreso Anual en Jalapa. Sí. Ahora el siguiente congreso lo vamos a hacer en el puerto de Veracruz, por los 500 años. Pero en ese inter, la reunión que acaba de haber hace unos días en el Casino Jalapeño fue con la finalidad de hacer un convenio de colaboración con la Universidad del Golfo de México. Es una de las instituciones de mayor importancia en el país. Aquí en Veracruz tiene campus en las ciudades más importantes. Entonces hubo un acuerdo, se firmó públicamente en el casino. Por cierto, nuestro casino jalapeño, que es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Jalapa, cumple en este año, en agosto, cumple 150 años de haber sido fundado. Por eso lo hicimos. Bueno, el caso es que la Universidad del Golfo de México nos ofrece a los cronistas del estado de Veracruz y familiares la oportunidad de cursar una licenciatura, de cursar una maestría o de cursar un doctorado con becas que generosamente esa institución educativa ofrece. O sea, estos son los logros que ustedes han obtenido a través de la asociación. Pues este ha sido un logro histórico, porque ya va a haber la oportunidad no tan solo para el cronista que toda su vida se la pasa estudiando. El cronista publica libros, escribe editoriales, saca revistas, aparte de nuestra labor 100% académica. Bueno, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, en caso de que deseen cursar estadios superiores de académicos, gracias a ese convenio con la Universidad del Golfo de México, se va a lograr ya se está instrumentando para que tengan acceso a la cultura superior. Muy bien. Te preguntaba que cuántas personas asistieron, porque, bueno, finalmente me interesa llegar al punto de cuántos cronistas hay en el estado de Veracruz. Bueno, son 212 municipios, puede haber más de uno por municipio. Por ejemplo, te decía, en Coatzacoalcos hay 3, Ajá. En Papantla hay 3, en fin, en Poza Rica, en Jalapa somos 2, en fin, pero mínimo es 1 por municipio. 1 por municipio. ¿Por qué se da el caso de que haya 3 si estos son electos por cabildo? Sí, todo está regulado en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que establece que la dignidad del cronista se la da el cabildo de cada municipio. Ajá. Y claro, la ley no establece cronistas de primera, segunda o tercera categoría. La ley dice, teniendo tu nombramiento de cabildo, ya tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Puede haber más de uno, pero lo que sí la ley es muy puntillosa es que debe ser por nombramiento de cabildo. Pero finalmente los cabildos se renuevan con el presidente municipal. Y tendrían que ser como cada 3 años, ¿no? Sí, cada 4. Tienes toda la razón. La ley dice
que el periodo que duramos, el cronista, su periodo es de 3 años, efectivamente, tienes toda la razón, solo que la ley establece que en base a la productividad que has demostrado y en base al desempeño que has tenido, puede ser susceptible que el cabildo te ratifique. Entonces, en un 90% de los casos, los cabildos han ido ratificando a los cronistas, se les ha ido ratificando en base a su productividad, en base a su rendimiento, en base al trabajo académico que han ido presentando. Muy bien, no es un puesto honorario, ni mucho menos. Reciben un sueldo. Bueno, hay una situación. La ley orgánica del municipio libre establece un sueldo mensual para el cronista, efectivamente a nivel de jefe de oficina. Ajá, muy bien. Pero ya está instituido en la ley. O sea, ya todo está en la ley, ya está las obligaciones que tiene uno como cronista, atender a la gente, en fin, hacer publicaciones, lo que sea, atender las demandas del cabildo y a su vez, dentro de las prerrogativas que le dan al cronista, está precisamente que también debe recibir un estipendio mensual que la ley misma está regulando. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer el cronista? Hablas de productividad y me imagino que la mayoría son productivos, pero bueno, también puede haber ahí el caso de que alguien se haga pasar por cronista y no haga mayores cosas. ¿Cuáles son las obligaciones particulares de un cronista de la ciudad? Bueno, fundamentalmente es hacer los trabajos de investigación histórica, de la microhistoria, porque luego se nos quiere poner en competencia, ya ves que tenemos una facultad preciosa de historia, sí, claro, de antropología y todo, pero un antropólogo, un historiador, los egresados de nuestras academias, ellos tienen un universo por delante, un universo. En cambio, el cronista únicamente se dedica a la microhistoria, a la historia de su región. Se vuelve un especialista de la microhistoria. Entonces, lo primero es que ahonden los trabajos de su región en la microhistoria, en las leyendas, en las personalidades, inclusive hasta en la historia reciente como en la historia más antigua. Y la siguiente obligación es hacer sus trabajos en ensayos, en libros, en publicaciones diversas. Yo, por ejemplo, pues tengo 12 libros publicados, tengo mis revistas, colaboro en algunos medios, tengo mi página de internet. Si ustedes acceden, Cronista Emérito de Jalapa, una página de internet con toda la información disponible, ahí está, en internet, ahí la tengo. Todo lo que vas encontrando interesante lo vas publicando ahí. Lo voy publicando. Pero además, ustedes, la asociación y tú de manera particular como cronista emérito tienen publicaciones, porque finalmente, pues qué importante que se hagan las investigaciones que correspondan y que se reavive de alguna manera todas estas tradiciones a las que haces referencia, pero lo más importante es darlas a conocer. Sí, eso es fundamental. Mira, aquí tengo el agrado de presentarte, este es el número más reciente, se llama Crónicas Jalapeñas. Primero lo estuvimos sacando a nivel de ensayos, a nivel de diversas publicaciones, finalmente prácticamente son libros. Ya es el número 7 de Crónicas Jalapeñas y como te darás cuenta, viene muy completo con muchos estudios en nuestro pasado histórico. Ajá. 150 años de la fundación del Casino Jalapeño, es el número más reciente, ¿verdad? Sí, es el más reciente. Sí, a 104 años de invasión norteamericana al puerto de Veracruz y el heroico colegio militar se funda en la Ciudad de México. Aquí está, esta es la portada de esta revista. ¿Dónde se compran, Pepe? Bueno, independientemente que tenemos nuestras oficinas en Carrillo, Puerto 2, Despacho 4, ahí tengo las oficinas. Ahí atiendo al pueblo de Jalapa, es casi esquina con Enríquez. Mis balcones dan frente a Banamex.
Ahí atiendo a muchos periodistas, a gentes que están haciendo su tesis, a infinidad de personas que me van a consultar sobre los temas más diversos. Y además esta publicación se reparte en los puestos principales del Centro Histórico de Jalapa, y tengo la satisfacción de decirte que todos los ejemplares se han agotado. Aparte es una cooperación de 20 pesos que la verdad es muy significativa. Y es para pagarles poco a los del puesto, que se le queda a los del puesto. Claro. Para apoyar a los señores. Sí, para que la vendan, ¿no? Exactamente. A ver, traes aquí otras. Aquí traigo, este es el juglar, esta ya es el número 22. A ver, préstamelo, lo vamos a mostrar. Es el número 22. Esta es la que sacamos como Asociación Estatal de Cronistas. También soy el director de las dos. ¿De dónde surgen todos estos artículos? ¿Tienes colaboradores que no son cronistas o solo los propios cronistas? Aquí son puros trabajos de los cronistas. Muy bien. Nos nutre que cada congreso que tenemos, cada cronista trae sus trabajos, trae sus ensayos, trae sus estudios, y aquí los vamos dando a conocer. Muy bien. ¿Tienes otra? Y esta ya es información general con el maestro. Esta la saco en conjunto con el maestro Elías Becerra. Es mi editor y mi impresor. Esta ya es temas variados. Como cronista la sigue también la... Sí, pero ya saca esta información general. Muy también. Bien. Pero aquí las que están hablando del pasado de municipios de diferentes municipios del estado de Veracruz son el juglar y en este particular revista de la Crónica Jalapeña. Este es exclusivamente de Jalapa. Es exclusivamente de Jalapa, sí. Aunque ahora añadí como vamos a hacer la reunión en el puerto de Veracruz, añadí un reportaje que hice sobre la invasión norteamericana al puerto de Veracruz, que se los recomiendo. Hice un estudio muy interesante. A ver, dime. Con revelaciones que nunca se habían hecho, porque entré hasta el Departamento de Estado norteamericano a hurgar sus papeles. Fui al archivo de la Secretaría de Gobernación en México, fui a las fuentes más importantes y conseguí datos interesantísimos de ese hecho histórico de la invasión de 1914 por Estados Unidos al puerto de Veracruz. Y la verdad, aportamos datos muy nuevos y novedosos respecto a ese hecho histórico, terrible para nuestra historia, pero aportamos ahí una serie de elementos que no se sabían o no se conocían. ¿Cómo cuáles? ¿Recuerdas alguno? Sí, bueno, lo más importante, históricamente, en los textos, libros, se ponen como que fue un hecho fortuito. Que no querían que le llegara un cargamento de armas a Victoriano Huerta de Alemania, y Estados Unidos ocupa el puerto para evitar que llegara ese cargamento. Esa es la versión oficial, totalmente falsa. A ver, viene de ahí. No, mira, es que para empezar me encontré con muchos elementos de que fue cuidadosamente planeada esa invasión desde 2 años atrás. El Departamento de Estado norteamericano la preparó cuidadosamente. El país estaba en ebullición. Estaba Victoriano Huerta de presidente, desconocido por todas las facciones revolucionarias. El país estaba hirviendo. Los Estados Unidos vieron una excelente posibilidad de adueñarse totalmente de México. Claro. Y el primer paso era adueñarse de los pozos petroleros. Entonces, inclusive enviaron al entonces capitán Douglas MacArthur, que fue un general famosísimo después. No. Pero entonces era un capitán el que vino a hacer los preparativos de la invasión. Ahí está en el Departamento norteamericano sus comentarios y todo, cómo debía ser la invasión. Y otro dato muy, muy interesante es que Victoriano Huerta todo el tiempo estuvo de acuerdo con los norteamericanos. Es una falacia que había un encono, porque Victoriano Huerta sube al poder gracias a que el embajador Henry Lane Wilson, el embajador norteamericano, en el famoso pacto de la embajada, hace la trama. Con el apoyo del embajador norteamericano derrocan a Madero, lo asesinan a él y a su hermano, y con el apoyo de la embajada norteamericana sube Victoriano Huerta al poder. Entonces siempre tuvo el apoyo. Claro. Siempre tuvo el apoyo de los norteamericanos. Tan es así que cuando se inicia la invasión,
habiendo aquí un importante contingente de tropas federales en el puerto de Veracruz, claro, en este caso para combatir a los revolucionarios, pero apenas llega la flota de invasión norteamericana, Huerta da la orden de entregarles el puerto de Veracruz y que todas las fuerzas federales retrocedieran. Todo esto está aquí en esta revista Crónicas de Jalapeño. Quienes rescatan la dignidad del puerto de Veracruz es el pueblo que se amotina y durante 2 días presentaron una resistencia heroica a las fuerzas de invasión de ocupación norteamericanas porque las fuerzas federales habían abandonado el puerto de Veracruz. Oye, aquí veo un artículo también sobre Alejandro von Humboldt. Sí. Oye, qué bonito hablaba de Veracruz, qué bonito hablaba particularmente de la zona de Jalapa, ¿no? Bueno, de su clima. Fue el mayor científico del siglo XIX que nos visita en 1803, un hombre extraordinario, un genio, un botánico y geólogo y geógrafo, y bueno, un hombre extraordinario, un alemán extraordinario. Hizo el primer estudio científico sobre el estado de Veracruz y él fue el que nos bautiza como Ciudad de las Flores. Él fue el que nos bautiza porque todas las casas de Jalapa, y es una costumbre que ojalá se volviera a retomar, todas las casas de Jalapa tenían en sus aleros, en sus balcones, tenían flores, era una ciudad perfumada y todo el centro había árboles de naranja y de limón que perfumaban el ambiente. Claro. Entonces Jalapa era una ciudad perfumada y una ciudad preciosa y él fue el que nos bautiza como Ciudad de las Flores. Oye, y bueno, todo esto se daba por el clima maravilloso de aquellos años, húmedo completamente, lleno de árboles, cosas que se han perdido desgraciadamente. Pepe, estamos ya en la recta final del programa. Pero bueno, siempre será un gusto platicar contigo. ¿Tienes más publicaciones? Pues te voy a dejar el programa, el convenio que se hizo con la universidad. Te dejo copia del convenio, te dejo una copia del programa del Congreso que va a haber en el puerto de Veracruz. Muy bien. Un programa del Congreso que acaba de haber en Jalapa. Te dejo la invitación que hubo a este evento. Oye, pues son las últimas actividades de Cronistas de Veracruz que, en resumidas cuentas, nos estamos abocados al servir al pueblo de Jalapa. Claro. Y al municipio que corresponda. Pero dime, ¿cuántos asociados tienes? Bueno, te decía, mínimo es un cronista por municipio. ¿Y hay municipios donde son más? 2 o 3, sí. ¿Todos los municipios de Veracruz tienen cronista? No, fíjate que yo calculo más o menos unos 55 a 60 municipios que no han nombrado cronista. ¿Por qué? ¿Cuál es el obstáculo? No hay obstáculo, simple y sencillamente que la autoridad municipal, con su cabildo, nombren a un ciudadano ejemplar, o mínimo a uno que aunque no sea tan ejemplar, que les lleve la microhistoria de la región. O sea, es un elemento de apoyo invaluable. Y sobre todo hoy que las tradiciones uno ve que se van diluyendo, se van perdiendo, ¿no? En los usos y costumbres de las ciudades. Qué bueno que haya una figura que además esté legislada su participación y que se encargue de conservar esto y documentarlo. Sí, es que es importantísimo. Yo les decía a mis alumnos, yo me jubilé ahora después de 38 años en la docencia, y les decía a mis alumnos, cítenme el árbol más poderoso del mundo, o sea, que el roble, que el encino, que el agüehuete, bueno, córtenle las raíces, se cae y se pudren. Lo mismo pasa con una persona que no tenga un conocimiento de su pasado histórico. Claro. Esa persona siempre va a estar ciega ante una realidad y ante un futuro que menos visualiza, porque adolece de una situación de que no tiene las raíces del conocimiento, y las raíces del conocimiento histórico solo te da el conocimiento de tu historia. Entonces, por eso la labor que hacemos es fundamental para que la gente conozca su pasado histórico y se enamore de su ciudad. Pues eso finalmente ahora está hasta muy vigente con las cuestiones personales. Hay algo de lo que hemos hablado aquí en 30 minutos que le llaman, pues se me fue el nombre, pero es algo así relacionado con constelaciones.
así le llaman. Y entonces tiene que ver justamente con el pasado de cada familia, con el pasado de genético, y entonces te da explicaciones de por qué tú eres de tal o cual forma. Cierto. Porque conoces tu árbol genealógico, sabes de dónde vienes, y esto finalmente te da muchas explicaciones que pues ayudan a la situación de pertenencia. Así es. A un lugar, a una familia, a un entorno. Es muy importante que tengas el sentimiento de pertenecer. Así ¿vale? es. Por ejemplo, estos dreamers pobrecitos que no pertenecen ni aquí ni allá, imagínate cómo estará internamente su... Sí, porque nacen en un país y viven en otro y se desarrollan en otro. Pero sobre todo que ese país los rechaza. Sí, pero yo creo que ya su corazón está allá, ¿eh? Pero siempre ha de haber, yo siento... ¿Cómo no? Un conflicto en la personalidad, Un conflicto, ¿no? pues saber qué soy, ¿no? En realidad, qué soy, ¿no? Pues tienes toda la razón, Pepe. Te agradezco mucho que hayas venido a 30 Minutos, que nos hayas traído siempre tus comentarios interesantes. Y bueno, pues aquí está la invitación para que usted busque estas revistas que puede encontrar en cualquier puesto ahí en el centro, que hay muchos. Sí, así es. Están muy baratas. Y se agotan, ¿eh? Y se agotan, pero además traen información verdaderamente relevante. Y por otro lado, el juglar, que ya nos decía Pepe, es de carácter estatal y también tiene importante información y de los pues, cronistas de todo el estado, muy de bien. sus estudios, sí. Muchas gracias, Pepe. Solidarios. Que te vaya muy bien. Y bueno, yo le agradezco a usted que nos haya acompañado en esta charla con Pepe Saidén, cronista emérito de la ciudad de Jalapa.